Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube donde os estamos acercando todo lo relacionado con el estándar CaneX y en esta ocasión lo que os voy a enseñar es un dossier que hicimos hace mucho tiempo donde intentábamos explicar o intentábamos transmitir cuáles eran los 12 errores más comunes que cometen los arquitectos en proyectos de instalaciones domóticas. Así que nada, si os parece bien, este tuto promete y os lo voy a explicar todo. Así que nada, nos vemos ahora. Bueno, pues deciros que este dossier que estáis viendo, este PDF, lo tenéis en nuestra web o lo podéis descargar y bueno, podéis curiosearlo, podéis verlo en detalle para vosotros, para poder saber en profundidad cuáles son los que nosotros entendemos los errores más comunes que suelen cometer los arquitectos en proyectos de instalaciones domóticas. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle y os lo voy a ir explicando. Error número uno, desconocimiento del mercado existente. Esto lo que hace es que aquellas personas que se dedican al mundo de la arquitectura y no quieren innovar porque lo que hacen lo llevan haciendo igual durante mucho tiempo y lo hacen siempre de la misma manera, pues ellos piensan que de esta manera no asumen ningún tipo de riesgo. Pero por el contrario, hace que sus competidores más directos, que sí están innovando y están metiendo otras cosas en sus proyectos, como por ejemplo domótica, pues le dan un plus a sus proyectos que estas personas que no lo hacen, pues no se lo están dando a sus proyectos. Al fin y al cabo, esto es, digamos, una lenta agonía, porque al final sí, puedes hacer proyectos espectaculares, pero siempre de la misma forma, de la misma manera, pero a lo largo del tiempo no se encuentra una evolución como profesional donde se vea que vas destacando, vas incorporando nuevas tecnologías a tus proyectos. Error número 2, desconocimiento de las posibilidades del sistema. Hay mucha gente que lo único que sabe interpretar es que domótica va relacionado con uso eficiente de la energía. Pues no, es muchísimo más. Si no conocemos esas posibilidades, pues realmente al desconocerlas no sabes qué valor añadido puedes darle a tus proyectos. Si solamente vendes eficiencia energética con domótica, es lo que hace todo el mundo, no te vas a diferenciar. Por tanto, habría que intercalar o habría que meter en el proyecto argumentos como mejora para personas dependientes, intentar aumentar el número de ventas en establecimientos, atrayendo a los clientes a ese tipo de establecimientos. En definitiva, hay infinidades de ideas que muchas veces no se saben o no se conocen. Error número 3, miedo al fracaso. Aquellas personas que no quieren tener esa imagen de que su proyecto ha fracasado o que su proyecto no sirve o les preocupa mucho lo que puedan pensar de él. Esas personas no suelen innovar, suelen ir siempre en la misma línea. Si este es tu caso y no tienes los conocimientos, no tienes a tu alrededor esos recursos para ir innovando, para no fracasar, pues intenta rodearte de aquellas personas que sí te pueden aportar y te pueden ayudar en tus proyectos a despegar en este tipo de instalaciones. Error número 4, malas experiencias. Cuando alguien se mete en un proyecto domótico y sale mal, llámese porque el instalador ha sido un instalador no profesional o ha sido malo, el integrador no ha sido profesional o ha sido malo, los materiales no son los adecuados. En definitiva, pueden pasar muchas cosas que hagan que el proyecto no acabe bien. Muchos arquitectos que han pasado por malas experiencias de sistemas domóticos intentan dejar de trabajar con este tipo de sistema o intentan evitar meter partidas domóticas dentro de su proyecto de arquitectura. Bueno, pues si este es tu caso, lo único que tienes que hacer es rodearte de profesionales para que todo salga bien. Pero por no tener una mala experiencia, no puedes cribar o hacer que tu proyecto no destaque por no tener un buen sistema domótico. Por tanto, mi recomendación a aquellas personas que han tenido
malas experiencias con los sistemas domóticos, es que por favor contacte con profesionales, que seguramente ir guiado por gente que sabe al final hace que tu proyecto tenga éxito. Error número 5, no utilizar diversos medios de transmisión. Esto quiere decir que cuando tienes un proyecto siempre lo vas a presupuestar o lo vas a diseñar con cableado bus, cuando hay otros medios de transmisión dentro de lo que son los sistemas domóticos, por ejemplo, la red eléctrica, radiofrecuencia, IP, en definitiva, hay diversos medios que lo puedes combinar unos con otros para intentar que tu presupuesto o tu proyecto sea mucho más económico. Error número 6, utilizar protocolos propietarios. Esto no lo hagas nunca. No utilices un protocolo propietario porque a la larga te puede dar problemas. No estoy diciendo que sean malos, no estoy diciendo que no funcionen. Estoy diciendo que un protocolo propietario siempre depende del fabricante que tiene el poder de ese protocolo propietario. Si este fabricante pasa por diversas situaciones como que la empresa cierra, entra en concurso de acreedores, no fabrican dispositivos porque no le hace falta innovar, pues estás casado y te estás convirtiendo en un cliente cautivo de ese fabricante, de ese protocolo. Por tanto, uno de los errores que suelen cometer los arquitectos es entrar en sistemas propietarios simplemente por el coste del sistema. Error número 7, fallos de seguridad. Muchas veces las instalaciones domóticas son realizadas simplemente por instaladores electricistas con ciertos conocimientos de programación en instalaciones domóticas. Esto, si no va acompañado de alguien que vaya asesorando al arquitecto en todo lo que va relacionado con el tema de seguridad, pues puede originar un problema de seguridad dentro del proyecto, porque se pueden acceder personas ajenas al proyecto desde el exterior, pueden hackear la instalación, pueden crear una instalación cautiva, pueden pasar infinidades de cosas. Por tanto, uno de los mayores errores que se comete es no meter personal especializado en seguridad de instalaciones domóticas. Error número 8, proveedores no adecuados o con falta de experiencia. Siempre que vayas a realizar un proyecto domótico, si eres arquitecto, rodéate con gente que sepa. Y una parte fundamental es que los proveedores o los distribuidores que van a suministrar esos materiales sea gente que sepa y que esté acostumbrada a moverse dentro de ese campo. Sobre todo también porque suelen tener stock de material en caso de que algún dispositivo se averíe, se rompa y haya que sustituirlo rápidamente. Si quieres llegar a fecha de ejecución de tu proyecto sin ningún tipo de problemas, siempre cuenta con distribuidores que sepan de lo que hablen. Y si son del sector de la domótica, cuenta con distribuidores de este sector. Error número 9, falta de seguimiento en la dirección de obra. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los dejas todo a la mano de Dios, de que el proyecto vaya avanzando y que, bueno, no haya una dirección de obra en comprobar que las instalaciones se están haciendo conforme al proyecto, que lo que se ha planteado se está programando, se está ejecutando. Y al final lo que te encuentras es que cuando acabas el proyecto hay cosas que no se han hecho como se deberían de haber hecho. Como tienes que entregar el proyecto en fecha, el deshacer o el intentar modificar las cosas que no se han hecho en su día implica no llegar a fecha de entrega. Al final esto lo que se transforma en que maquillas el proyecto, intentas salir del paso como puedes y al final pues no se hacen las cosas como se habían planteado en un principio. Para evitar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguimiento de obra. Ir comprobando todas las partidas, ir comprobando que todo va conforme al diseño, en cuadros eléctricos, instalación eléctrica, programación del sistema, comprobando de que todo lo que se ha programado se ha programado de tal manera que funciona como nosotros deseemos. Si no lo hacemos, si no hacemos ese seguimiento, al final del proyecto nos podemos encontrar un lío muy gordo. Error número 10. No generar proyectos que puedan implicar traer ventas al cliente final. Es decir, siempre que realizamos un proyecto domótico, siempre vamos pensando en lo que es referente a la eficiencia energética. Pero, oye, hay muchos negocios que tú puedes implantar un sistema domótico que puede llamar la atención a los clientes de ese negocio o ese establecimiento. Por ejemplo, imaginaros un restaurante o un bar de copas que tiene un sistema domótico de tal forma que cuando emiten un partido de fútbol y un determinado equipo meta un gol, pues las luces del local cambian de color. Eso al fin y al cabo llama la atención a los clientes para decidir, en vez de tomarte una copa en un bar que no tiene algo que dé un poco de juego, un poco de alegría, un poco de esa chispa de pasarlo bien, ¿de acuerdo? Tomando una copa en un partido de fútbol, pues vas a decantarte por uno que sí lo tenga. Detalles como este, tan significantes, hacen de verdad atraer clientes potenciales a los establecimientos. Por tanto, si tú vas a implantar un sistema domótico simplemente por hacer algo de eficiencia energética, puedes ampliarlo un poquito más, dándole vueltas a la cabeza e intentar dar un valor añadido para atraer clientes al negocio.
Error número 11. Proyectos redactados por fabricantes. Esto lo hacen muchísimos arquitectos frente al desconocimiento de diseñar un proyecto de domótica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que cogen el proyecto que tienen, le pasan los planos a un fabricante y el fabricante es el que le realiza ese proyecto. Le está haciendo ese trabajo. Pero eso es un trabajo envenenado. ¿Por qué? Porque ese fabricante solo exclusivamente va a diseñarlo con sus propios dispositivos. Hagan falta, no hagan falta, sirvan o no sirvan. Siempre te vas a encontrar dispositivos solo exclusivamente de ese fabricante, aunque no sean los más adecuados. Error número 12. Proyectos con valor añadido. La mayoría de las veces cuando intentamos hacer un proyecto o vendemos una vivienda de primera calidad, por así decirlo, se supone que cuando decimos primera calidad es porque los materiales tipo suelo, tipo sanitarios que hay en el baño, en fin, tiene ciertas calidades que se supone que dentro de algo estándar suele ser algo más alto. No estamos acostumbrados a darle el valor añadido que tiene cualquier tipo de instalación, no solamente en vivienda, sino cualquier tipo de instalación, darle ese valor añadido indicando que lleva un sistema domótico incorporado, pero no un valor añadido solo por el número de dispositivos que llevan incorporados, que eso al fin y al cabo se ve en un presupuesto. Tantos aparatos, tanto vale. No. El valor añadido quiere decir el talento que ha tenido un integrador en intentar sacar una solución original, fuera de lo habitual y exclusiva. Eso hace que tu proyecto se revalorice muchísimo más. Bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado este tutorial. Si trabajas o has trabajado en algún estudio de arquitectura, pues bueno, aquí puedes tener estos 12 tips donde puedes tenerlos en cuenta para realizar tu proyecto y no cometas los errores que suelen cometer otros estudios de arquitectura. Como digo, si te ha gustado este vídeo, dale al like y también, bueno, activa la campanita para estar al tanto de que todos los lunes tenemos tutorial sobre instalaciones domóticas KNX aquí en nuestro canal. Y recuerda que KNX no es nada difícil, solo depende de quién te lo explique. Te veo el lunes que viene. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.